Días, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de hablar en este ratito de la manera más simple posible de un tema que es muy complejo, que es la fisiopatología de la dermatitis atópica. Algunas cosas de las que ya habló Ana, pero a manera de resumen, la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel caracterizada, como dijo la doctora Giachetti, por intenso prurito y brotes y remisiones. Afecta aproximadamente el 20% de la población en países desarrollados. La mayoría de los pacientes debutan con la dermatitis atópica antes del primer año de vida, pero puede aparecer en cualquier momento. El 70% de los pacientes tienen antecedentes familiares de enfermedades atópicas. Lo que se dice es que si uno de los papás es atópico, el paciente tiene el doble de posibilidades de ser atópico, y si los dos papás son atópicos, el riesgo aumenta 5 veces. Un poco lo que hablaba Ana también recién en cuanto a la hipótesis de higiene, la exposición temprana a toxinas, jardines maternales, familias numerosas, presencias de mascotas, protegerían de alguna manera de la atopía basándose en esta hipótesis de higiene. Una cosa que en los últimos años se había preconizado mucho, pero que por el momento no hay evidencia significativa, sino más bien todo lo contrario, en cuanto a la relación entre el momento de la introducción de la alimentación sólida o la alimentación de la embarazada como preventivo para la dermatitis atópica. Por el momento no hay evidencia significativa, y sí que la historia familiar de atopía y que la mutación del gen de la filagrina son los factores de riesgo más importantes para la aparición de dermatitis atópica. Como dijimos, desde el punto de vista de la fisiopatogenia, es una enfermedad muy compleja, que en algún momento había dos escuelas, unas que hablaban que decían que era algo que empezaba adentro y salía para afuera la piel, y otra escuela que decía que empezaba de afuera y pasaba para adentro y desencadenaba una reacción inmunológica. Un poco estas dos escuelas vamos a tratar de juntarlas y en realidad es un rompecabezas en el que cada parte tiene su implicancia y desencadena todo el fenotipo de la dermatitis atópica. Vamos a tener anormalidades de la barrera cutánea, vamos a tener alteraciones de la respuesta inmune y vamos a tener alteraciones del bioma cutáneo. En primer lugar, vamos a hablar de barrera cutánea, que es un poco lo que me pidieron, si bien lo tenemos que relacionar con el resto, porque un solo elemento de todos estos no hace a un paciente atópico. La alteración de la barrera cutánea es lo característico de los pacientes atópicos y es lo primero que vamos a ver en los pacientes, esa piel seca, craquelé, con un aumento de la pérdida transepidérmica de agua. Normalmente el estrato córneo, que es la última capa de la piel formado por los corneocitos, protege de estímulos ambientales, de alergenos irritantes, de infecciones y previene de esta pérdida transepidérmica de agua. Esta alteración en la barrera cutánea, que es como el principio de la dermatitis atópica, es la causa principal del desencadenamiento de distintos pasos de la cadena inflamatoria. Esta alteración de la barrera cutánea, entre otras cosas, y fundamentalmente, está relacionado con mutaciones del gen de la filagrina. Como dijimos, la función de barrera, desde ya se localiza en el estrato córneo. El estrato córneo consiste en una especie de pared de ladrillos, que son los corneocitos, que están embebidos en una matriz lipídica constituida por filamentos de queratina y lípidos, que son productos de degradación de la filagrina, que es la proteína que se genera a partir de este gen que dijimos que estaba mutado. El déficit de filagrina es el mayor determinante de la alteración de la barrera cutánea. Pero además existen otros factores, como son desbalance en la actividad de proteasas y antiproteasas, que esto está relacionado con otro gen, que es el gen LECTI. Hay alteraciones genéticamente determinadas de las uniones tight dentro del estrato granuloso, que al no estar tan cohesionadas también alteran la función de barrera de la piel. Hay aumento de la colonización bacteriana, probablemente también relacionado con la alteración de la barrera, y hay liberación de citoquinas proinflamatorias que siguen lastimando la barrera cutánea. Y por otro lado hay una alteración genéticamente determinada de la barrera cutánea que provoca un aumento de la pérdida transepidérmica de agua y que da estas pieles tan secas y características de los pacientes atópicos. Desde el punto de vista genético hay una concordancia de 80% en gemelos monocigóticos, pero sabemos que además de la genética, el paciente necesita el ambiente para dar un fenotipo atópico. Hay algunos loci que están relacionados con la barrera cutánea. El más importante está localizado en el cromosoma 1 y que incluye el complejo de diferenciación epidérmica, donde está el gen de la filagrina. Las mutaciones de este gen se asocian con dermatitis atópica de inicio temprano y con dermatitis de manos y pies del adulto, pero no está presente en el 100% de los pacientes.
Además, hay otros loquis susceptibles relacionados con atopía, pero insisto, voy a ser insistente, pero como es un tema difícil, la letra con sangre entra. Lo que decía, no todos los pacientes con dermatitis atópica tienen esta mutación, con lo cual es necesaria, pero no es suficiente para causar atopía. La filagrina es fundamental en la integridad de la barrera cutánea y sus productos de degradación forman el factor humectante natural y contribuyen a la mantención del pH y preservan la función del estrato córneo. Por otro lado, como les decía recién, la inflamación que se genera a partir de esta alteración de la barrera también contribuye a la alteración de la misma, a través de distintas interleuquinas que reducen la expresión del gen de la filagrina. O sea que es un rompecabezas donde cada pieza tiene una función sobre las demás y todas dan lugar al fenotipo atópico. En definitiva, el déficit de filagrina provoca una alteración de la diferenciación terminal de los queratinocitos, alteración de la cohesión e integridad de los corneocitos, que serían los productos de la diferenciación de los queratinocitos, disminución en la formación de estas tight union, que son las proteínas en la granulosa que mantienen cohesionadas las células, un aumento de la pérdida transepidérmica de agua, aumento del pH, alteración de la formación de lípidos de membrana y aumento de la colonización por Staphylo aureus. Otros genes involucrados, como dijimos, es el gen SPINK5 que codifica la proteína LECTI. Esta proteína también está involucrada en la síntesis de filagrina, pero además es el gen responsable del síndrome de Netterton, donde, como sabemos, los pacientes tienen una predisposición especial a la dermatitis atópica. Este LECTI inhibe una enzima que también contribuye a la unión de estos corneocitos. Al estar alterado, también suma para la alteración de la barrera cutánea. Entonces, lo que vamos a ver es que a mayor perfección de que el estado intacto de la barrera cutánea, vamos a tener menos eczema. Y a mayor trauma ambiental o aumento de la predisposición genética de efectos de barrera, vamos a tener más eczema. En definitiva, la alteración de la barrera cutánea provoca disminución de inmunidad innata, disminución de las ceramidas que dan estos lípidos que contribuyen a la cohesión de los corneocitos, al aumento de enzimas proteolíticas endógenas, a la pérdida transepidérmica de agua, al aumento del pH, y todo esto lleva a la inflamación y, en definitiva, a la atopía. El segundo elemento de este complejo rompecabezas son las alteraciones de la respuesta inmune. Y vamos a tener dos pasos de respuesta inmune. Un primer paso, que es la inmunidad innata, y un segundo paso, que es la inmunidad adaptativa, que está relacionada con una respuesta TH2 aumentada. En relación a la alteración de la inmunidad innata, es la primera línea de defensa, tiene que ver con la barrera cutánea, como dijimos, pero además tiene que ver con péptidos antimicrobianos, citoquinas, células presentadoras de antígeno, mastocitos, polimorfonucleares y flora residente. Una vez que el antígeno sortea la barrera cutánea, empieza la respuesta inmune innata con los Toll-like receptors que están expresados tanto por los queratinocitos como por las células presentadoras de antígeno. La estimulación de estos receptores lleva a la síntesis de péptidos antimicrobianos, citoquinas y aumento de estas uniones en el estrato granuloso que evita la invasión de alergenos y microbios. En la atopía, estos receptores, la función de estos Toll-like receptors está disminuida, entonces no sirve de freno al desencadenamiento de la respuesta inflamatoria. Por otro lado, los péptidos antimicrobianos también están disminuidos y esto favorece la colonización por Staphylo aureus, la replicación viral y la inflamación crónica. El segundo paso inmunológico, que es la respuesta adquirida, que es la TH2 adaptativa que está aumentada, en la atopía clásicamente se habla de una respuesta bifásica, en un primer momento TH2 en el periodo agudo y en el periodo crónico TH1. En la fase aguda aumentan la expresión de los linfocitos TH2, TH22 y TH17, que van a secretar citoquinas como la interleuquina 4, 13, 31 y 22, que también modulan la función de barrera, o sea, todas las cosas interrelacionan entre sí. Y van a promover hiperplasia epidérmica, favoreciendo la aparición de síntomas. Estas citoquinas disminuyen la diferenciación epidérmica, disminuyen también la expresión de filagrina, disminuyen los lípidos de membrana, disminuyen los péptidos antimicrobianos, que eran la primera barrera relacionada con la inmunidad innata, y aumentan la diferenciación de TH2 alergeno específico. Puntualmente, la interleuquina 31 está relacionada con el prurito más severo y tanto la 22 como la 31 estarían relacionadas con la severidad de la dermatitis atópica. De hecho, se están buscando como marcadores de gravedad de la dermatitis atópica.
En la fase crónica, como dijimos, va a pasar a un tipo de respuesta TH1 donde el interferón es el efector de mayor importancia, y también a la interleuquina 12, interferón gamma y factor de necrosis tumoral beta. Otro elemento importante en la dermatitis atópica y en la respuesta inmune adaptativa es este TSLP, que es una citoquina parecida a la interleuquina 7 y se expresa en células epiteliales de las superficies de barrera. Esto promueve la diferenciación del TH0 a linfocitos TH2 y podría ser también marcador de severidad y se podría empezar a usar en los próximos años como marcador de severidad de atopía. En definitiva, la función de barrera está formada por el microbioma, por la barrera física hecha por los corneocitos y el estrato córneo, por estas uniones de la capa granulosa. En segundo lugar, la barrera inmunológica formada por los eosinófilos, las células presentadoras de antígenos, los mastocitos, los natural killer y finalmente los linfocitos T. Cuando hay una alteración de barrera, vamos a tener que está alterado la barrera física, está alterado el microbioma, con lo cual prolifera el Staphylo aureus, permite la invasión de irritantes, de alergenos. Este microbioma estaba alterado, si recordamos, por estos péptidos antimicrobianos que estaban alterados genéticamente y por la alteración misma de la barrera. La filagrina y las tight junctions y las ceramidas van a estar disminuidas, permite la penetración del antígeno y esto va a desencadenar una respuesta TH2 en la primera fase y TH1 en la fase crónica. Y el último escalón es la alteración del bioma cutáneo, que un poco ya lo venimos viendo. Por eso vamos a ver que los pacientes con atopía son más propensos a infecciones tanto bacterianas como virales, como dijo la doctora Giachetti, al impétigo por estáfilo, a los moluscos, a las infecciones herpéticas. Por otro lado, algunos de estos gérmenes, como el estáfilo, también producen lipasas y proteasas que también siguen jorobando la barrera cutánea y presentan expresión de este TSLP aún antes de presentar lesiones clínicas. Y esto también favorece la presencia o la mayor presencia de infecciones virales en estos pacientes. Entonces, los tres pasos de la barrera mecánica constituida por los corneocitos y en la matriz lipídica en la que están embebidos, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Una vez que atraviesa esto, se genera la respuesta inflamatoria y el fenotipo atópico. Lo mismo de este lado, y acá una cosa importante, que si nosotros de alguna manera tratamos de interrumpir esta alteración de la barrera, que es lo que se está hablando en los últimos años, podemos prevenir, por lo menos en aquellos pacientes que sabemos que tienen grandes posibilidades de desarrollar atopía, el desarrollo o retrasar la aparición de la dermatitis atópica. Entonces lo que se preconiza, después igual seguramente lo van a hablar en terapéutica, es la utilización de cremas emolientes y de cremas emolientes enriquecidas con algunos factores que asemejan a la barrera cutánea desde los primeros días de vida en pacientes con herencia fuerte para desarrollar dermatitis atópica. Como conclusiones, la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria pruriginosa que resulta de interrelación de muchos elementos. Susceptibilidad genética, que genera una alteración de la barrera cutánea, sistema inmune innato y su respuesta, y respuesta inmunológica a antígenos microbianos y ambientales. En los últimos años se habla de distintos subtipos de dermatitis atópica, de comienzo temprano, de comienzo tardío, de acuerdo a la localización, pero no es el tema que nos compete. La alteración genéticamente predispuesta, la alteración de la barrera inmune innata y de la adaptativa y la alteración del microbioma del huésped da lugar a la atopía. Por lo tanto, lo que les decía, en primer lugar, la importancia de las cremas hidratantes y sobre todo si tenemos posibilidad de estar enriquecidas con algunas cosas que asemejan a la barrera cutánea, desde los primeros días de vida de los pacientes o apenas aparecen los primeros síntomas y tiene que ser una cosa diaria y acostumbrada. En segunda línea, antiinflamatorios tópicos, casos severos inmunomoduladores y casos más raros, algunos tratamientos nuevos que no son motivo de mi charla. Y el manejo adecuado incluye estrategias que mejoren la barrera cutánea, tratamiento proactivo de la inflamación y sobre todo, teniendo en cuenta que es una enfermedad crónica y con impacto alto en la calidad de vida de los pacientes y de los cuidadores, la educación tanto del paciente como de los cuidadores. Y el futuro estaría dado por biomarcadores, como yo les decía, de estos marcadores que podrían ser marcadores de gravedad, test específicos, poder delinear distintos fenotipos de dermatitis atópica y poder delinear tratamientos específicos de acuerdo al mecanismo
genético o inmunológico involucrado en cada paciente. Muchas gracias.